Con esto, bueno, podemos seguir reflexionando las diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento. A ver, ¿qué nos quieren comentar sobre el tema? Adelante. Pues, esto es muy interesante porque no está peleado, por supuesto, no el Antiguo con el Nuevo Testamento, sino necesitamos, por supuesto, saber nuestras raíces, porque Jesucristo era judío, ¿no? Y todo lo que viene atrás del Antiguo Testamento, tener conocimiento de, no separarlo, y como bien dices, ¿no? Es el antiguo es esa preparación que debemos de tener para irnos formando. Se siguen usando los salmos, eh, conocemos a los profetas, y bueno, también estamos conscientes de que hay cosas que ya están caducas, eh, y, y conocer esa pedagogía que Dios nos está enseñando. Y ahora con el Nuevo Testamento, todo lo que estamos viviendo y que debemos de poner en práctica, ¿no? Aquí se habla mucho de los mandamientos. En todas estas citas se citan muchos mandamientos de la ley de Dios. Y bueno, en el caso del Antiguo Testamento, pues creo que tienen 613 mandamientos, ¿no? O sea, son muchísimos, ¿no? Si nosotros los 10 luego pues, no los cumplimos ahora, pero es muy interesante realmente, ¿no? Y debemos de comprender todo esto de esta clase, de esta diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Me pareció muy interesante. Así es, son una de las bases que nosotros, bueno, pues debemos de ir dominando, de dominar ya todo este conocimiento y por eso, bueno, lo seguimos recordando para también ir cumpliendo con los capítulos que llevamos de este libro. Sí, bueno, el, yo creo que aquí queda más claro cuando uno entiende el concepto de alianza, ¿no? Porque siento que hay gente que lee la Biblia y bueno, gente no católica, como que toman la Biblia como un todo, digamos, y piensan que todos los versículos, todo lo que se dice desde el principio hasta el fin tienen el mismo peso, porque todo es palabra de Dios. Y eso no lo negamos, es palabra de Dios, pero no tienen, o sea, no se filtra de la misma manera, ¿no? Siempre, como lo dice ahí el padre Matuli, es a la luz del Nuevo Testamento todo, porque somos cristianos. Los judíos se quedaron en el Antiguo Testamento, bueno, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pero nosotros lo vemos con ojos cristianos, ¿no? Es decir, nos ponemos las gafas de los apóstoles y la iglesia, y así ese es el filtro, digamos, ¿no? Entonces, nada, no podemos tomarnos cualquier versículo del Antiguo Testamento y no interpretarlo a la luz del Nuevo, ¿no? Siempre tiene que pasar ese filtro. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva alianza en la que vivimos, que es actualizada, digamos, y hay un mediador que vino por nosotros y hizo valer un sacrificio. Entonces, lo digo también porque hay muchas sectas, ¿no? Judaizantes que le llaman, entre ellas los testigos de Jehová, todos los unicitarios, la mayoría de ellos, ¿no? Adventistas, ¿no? Todos aquellos que guardan el sábado, aquellos que dicen que no hay que comer sangre, ¿no? Que se quedaron en esos mandatos que te dice el Levítico, ¿no? También esa creencia, por ejemplo, de que los muertos nada saben, ¿no? De que los muertos ya no tienen, que no tienen memoria ni nada, esa es una creencia de la antigüedad. En Cristo hoy nos dice que están vivos, ¿no? Y los apóstoles nos enseñan eso. Por eso nosotros sí tenemos comunión de los santos, porque vivimos allá en esta alianza. Entonces, toda la gente que cree que todavía piensa en eso, y lo ves porque cuando se justifican en eso, ese tipo de creencias, solamente citan el antiguo pacto, o sea, no citan el nuevo, ¿no? La gente, por ejemplo, que sostiene que el diezmo es obligatorio, también es una creencia de la antigüedad. Era obligatorio para las tribus, ¿no? Y aparte el diezmo no era dinero, ¿no? Era pagado en especie. Entonces, ahí es donde te das cuenta que a conveniencia, ¿no? Se agarran ciertas citas como si Cristo las respaldara y la iglesia, cuando no es así, ¿no? Poniendo de ejemplo el diezmo, por ejemplo,
y lo justifican solo en el antiguo pacto, y no están haciendo ese filtro, ¿no? Pues, ¿qué dijo Cristo, ¿no? Respecto al diezmo, ¿qué dicen los apóstoles? ¿Cuánto se debe dar? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Debe existir o no debe existir, ¿no? Dentro de tantas creencias, ¿no? Que hay. Entonces, cuando uno tiene ese concepto de alianza, pues tú ya sabes, ¿no? Que está dividida en dos la Biblia, y eso no significa que tenemos que despreciar el antiguo pacto. En su momento hubo una persona que lo intentó hacer, y de hecho gracias a esa persona se dogmatizó o se hizo dogma de fe el canon que tenemos de la Biblia, que es el que tenemos los católicos de 73 libros, ¿no? Pero precisamente porque esa persona decía que el antiguo pacto no era necesario, y que porque hablaba de un Dios castigador, y que él nada más decía que debíamos tener un canon de las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Ese hereje se llamaba Marción, entonces de los primeros herejes, ¿no? Entonces ya estaba como popularizando esa idea de que hay que despreciar la escritura del antiguo pacto. Entonces la iglesia pues tuvo que pronunciarse y hacer un dogma, y dijo, no, palabra de Dios es todo esto, ¿no? Y pues claro, y se toma en cuenta el antiguo pacto, porque es parte de la historia de la salvación, y es parte del registro que tenemos de cómo Dios se ha revelado. De ahí no se sigue que seamos judíos o tengamos creencias judías, ¿no? Sino que lo que nos hayan enseñado los apóstoles respecto al antiguo pacto, eso creemos, y punto, ¿no? Nada más ese sería como nuestro límite. Y yo lo que veo aquí, dentro de todas esas doctrinas que causan controversia, que son del antiguo pacto y que todavía las quieren tener actuales, los protestantes, casi siempre es el mismo problema. El problema de fondo siempre contra el protestante es el tema de la autoridad, siempre es el tema de fondo. ¿Por qué? Porque la escritura, la Biblia, cuando tú la lees, a lo mejor no es tan claro que Jesús dejó el domingo, ¿no? Por ejemplo, para guardarlo. No es tan claro para algunos que Dios dijo que ya podemos comer sangre. No es tan claro que el diezmo ya no es obligatorio, ¿no? Y varias, ¿no? Varias doctrinas. Entonces, como no son tan claras, precisamente por eso hay debate, porque algunos creen una cosa y otros creen otra, porque no quedó tan claro eso. Entonces, ¿por qué para el católico es clarísimo? Pues porque el católico tiene la iglesia, tiene esa autoridad. Nosotros nos basamos en esa autoridad. Y como el protestante no tiene esa autoridad, arrancó, digamos, el cimiento del cristianismo. Entonces, tienen un cristianismo ya moderno, en donde ya interpretan lo que ellos entienden. Precisamente por quitar ese cimiento, hay una variedad de creencias. Cada quien puede entender lo que sea y lo toman como válido, ¿no? Entonces, para nosotros no es difícil entenderlo por eso, porque tenemos la iglesia, y precisamente es una consecuencia de haberse salido de la iglesia, ¿no? Y no tener esa autoridad viviente, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Estaba pensando que creo que alguna vez Diego, cuando estaba hablando de los 10 mandamientos, hizo una diapositiva en la que nos mostraba cómo estaban los mandamientos en el Antiguo Testamento, cuando, ¿no? Moisés, y cómo son los 10. Creo que sí era así, creo que sí hizo una diapositiva, sí me acuerdo haberla visto, y cómo son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, y sí son diferentes, ¿no? Bueno, o sea, no completamente, pero sí no son iguales. Y entonces estaba pensando, me estaba acordando que alguna vez le hicieron esa pregunta al padre Toro, que por qué la iglesia había cambiado los 10 mandamientos, ¿no? O sea, con qué autoridad. Pero no es que los haya cambiado, sino justo lo que ustedes comentaban, o lo que usted comentaba con las diapositivas. O sea, no es de que los haya cambiado, sino que los perfeccionó. Bueno, Jesús los vino a perfeccionar, digamos. Y, por ejemplo, creo que en el Antiguo Testamento era no desearás la mujer de tu prójimo. Y entonces el padre Toro explicaba, o no me acuerdo si era otro sacerdote, pero bueno, decían que antes a la mujer pues la tomaban como un objeto, no como un ser humano, o sea, no tenía como ese valor o esa dignidad, digamos, ¿no? Pero entonces ya con los 10 mandamientos ahora la Iglesia Católica obviamente ya no dice desearás la mujer de tu prójimo, sino más bien es no tendrás pensamientos impuros, ¿no? Que es justamente lo que leíamos ahorita, ¿no? De que si tú miras a una mujer con deseos, bueno, esas son mis palabras, pero lo que estábamos leyendo con malos deseos, es por eso que la Iglesia Católica ahora el mandamiento es no tendrás pensamientos impuros, ¿no? Como que perfeccionó eso, porque entonces si se quedaba como antes, como estaba ese mandamiento, entonces a lo mejor si era una mujer
que a lo mejor no estaba casada, entonces sí podría pecar, no sé, algo así estaban explicando. Mi punto es que entiendo ahora ya muy claramente cómo es que Jesús justamente vino a perfeccionar esos mandamientos, ¿no? Los llevó más allá y no nada más los dejó en una cuestión meramente externa, sino también ya una cuestión interna en la que te pone más como, no restricciones, sino que te da como más información para que no nada más es el hecho de que la desees, sino simplemente el hecho de verla de una manera no muy pura, pues ya estás pecando, ¿no? Entonces tienes que tener también cuidado con tus pensamientos. Entonces sí veo esa perfección, ¿no? Que Jesús vino a darle a esos mandamientos. Y sí queda clarísimo que nosotros los católicos por eso seguimos o tenemos o le damos más importancia a la nueva alianza. Ese sería mi comentario. Perdón si de pronto no me expliqué claramente, pero este será mi comentario. Gracias. Sí se Eh, explicó. así es. Sí, se explicó la compañera, exactamente. Vino a darle la verdadera dignidad a la mujer y precisamente no entra dentro de los objetos que tú pudieras codiciar. Yo también quiero agregar otra cosa, aparte del concepto de alianza. Yo creo que también es bueno que, o sea, cuando lees la Biblia, tengas ese concepto de que es alianza y que hay diferentes etapas. Ese es otro, que también creo que explica el padre Matuli. Creo que sí lo leí de él, que decía, sí, lo leí cuando en el libro este de los adventistas, él lo explica ahí muy bien. Dice que uno también tiene que leer la Biblia o ser consciente de que la revelación fue gradual. O sea, Dios no se reveló completamente desde Adán y Eva, sino que conforme vas leyendo hasta el Evangelio y ya las cartas de Pablo, las enseñanzas de los apóstoles, ya es una revelación ya plena, ¿no? de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con esa idea de que pues, lo que diga la Biblia ya es la plenitud, ¿no? Pues te vas a quedar con que todavía hay que circuncidarnos, todavía hay que guardar el sábado, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Entonces, eh, algunos protestantes se basan en un versículo de Hebreos donde dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? Una cosa así dice. Y con eso quieren justificar las doctrinas que según ellos enseñan, que aunque sean del antiguo pacto hay que obedecerlas, ¿no? Pero la verdad es que eso es muy conveniente, ¿no? Hay muchísimas leyes del Deuteronomio que sería absurdo aplicarlas, ¿no? En una dice que agarremos a piedras al que no guarde el sábado, que al que te presente ídolos hay que apedrearlo y hay que matarlo y cortarlo del pueblo. Y digo, bueno, ¿eso cómo no lo hacen, no? Si según supuestamente hay que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? O sea, son cosas incongruentes que ni siquiera ellos aplican, ¿no? Por ejemplo, dice que el que guarde el sábado no prenda fuego, ¿no? Y ellos yo estoy seguro que cocinan en sábado, ¿no? Son cosas así, detalles así que donde te das cuenta que nada más se jactan y dicen, pero a la mera hora de la hora no lo cumplen tal cual es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan que la revelación es completa desde el principio, ¿no? O sea, no entienden que el pueblo va creciendo, va madurando, cuando ya es como un niño en la fe, ¿no? Decía ahí el Éxodo 4:22, y así se expresa Dios de Israel, mi niño, dice, ¿no? Mi primogénito. Entonces, la revelación, o al menos el plan de Dios para salvar a la humanidad, todavía está en Israel, está encerrado en ese pueblo. Ya después Cristo dice, vayan a todas las naciones, ya es global, ¿no? Ya pueden salir. Pero ya que ya vino Cristo, ya que está ese mediador, mientras, no, o sea, no, todavía no. Por eso ese mandato, por ejemplo, de las imágenes solo era para el pueblo de Israel. Y aquí los protestantes quieren como aplicarlo a toda la humanidad, ¿no? Cuando eso nada más era algo pues, del pueblo de Israel, por una circunstancia muy específica que ellos tenían de la idolatría en Egipto. Entonces, son cosas así que si no apelas al contexto histórico y no te das cuenta que en realidad Dios de a poco le va enseñando a la humanidad, al rato vas a caer en que no, es que lo que se enseña ahora contradice al Dios del antiguo pacto, porque el Dios del antiguo pacto dijo que eliminaran a no sé qué fulanos y ahora Cristo me dice que ame a mi prójimo, ¿no? Entonces es difícil entenderlo, pero por eso uno tiene que caer en cuenta de eso, que la revelación es gradual. Y, por ejemplo, la Trinidad, los judíos como la critican, ¿no? Pues sí, porque ellos se quedaron en el antiguo pacto, ellos todavía tienen la idea como de que Dios es una persona, ¿no? Y ya ahora los cristianos, los apóstoles nos enseñaron eso, ¿no? Esta doctrina de que Dios es trino, es uno, pero es trino al mismo tiempo, ¿no? En persona. Entonces, pues son muchas, ¿no? Muchas enseñanzas que se derivan por no saber eso, la gradualidad de la revelación, ¿no? Y de que ahora Cristo nos trae la plenitud,
tenía que haber madurez, una plenitud de los tiempos, no era desde el principio, sino después con Cristo. Nada más. Así es. Pues sí, poco a poco vamos a ir repasando todos estos temas para pues irlos interiorizando nosotros y reflexionando. Bueno, pues entonces si no hay nada más, vámonos ya, porque ya es tarde, vamos a hacer la oración, vámonos en presencia de Dios y hacer la oración, ¿no? Ujú. En el nombre del Padre, Padre, del del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios, por derramar tu Espíritu y por hacernos comprender poco a poco, según nuestra fe, a nuestro camino, nuestra enseñanza, que nos va revelando tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos regalas día tras día. Te pedimos que en esta noche bendigas nuestra vida y nos ayudes a comprenderte en cada acontecimiento que va pasando en nuestra vida. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Te pedimos tu compañía y que camines siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Muy que bien. pasen buena noche y que se la pasen bonito el día de mañana. Isabel, Diana, Gracias. feliz Igual, Y sus hasta mamás de la también. mamá. Felicidades por sus mamás también y Que Dios tu nos mamá, siga Diego, bendiciendo. que Dios las bendiga a todos. Gracias igualmente. Felicidades. igualmente. Dios las bendiga.